Hola, hoy estamos en el 7º episodio de Lean Podcast y tenemos el honor de entrevistar a Federico Boada. 20 años en Lean, estamos de celebración. Fede nos va a contar un poco, si me dejas, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu experiencia en estos 20 años, con sus sabores y sus sinsabores. Sí. Fede en estos 20 años ha sido una pieza clave en el crecimiento y el desarrollo de Lean Soluciones por su creatividad, su saber hacer, su compromiso, su esfuerzo y su habilidad para formar equipos, ¿no, Fede? A mí me hace especial ilusión hacer esta entrevista y, bueno, si quieres empezamos el recorrido. Cuando quieras, yo encantado de estar aquí, tenía ganas ya de participar en uno de estos podcasts tan chulos que sigo en YouTube y nada, aquí a lo que queráis que les cuente, sí. Son 20 años, un montonazo de tiempo y bueno, hay de todo, como tú dices, sabores, sinsabores, buenos, malos momentos, pero bueno, yo creo que todo al final suma en crecimiento, en aprender y en aprender a gestionarte también, sí. 20 años no es nada, dice la canción. Parece que no. ¿Cómo empezaste en Lean, Fede? Bueno, yo venía de una asesoría que es cliente nuestra, lógicamente, con Gestión Integral Veneas por aquel momento, que es Carlos Núñez y Héctor Cabrera, a los que les debo y Javi Cabrera también, les debo parte del, aunque suene mal, ¿no? El que yo esté en Lean, porque al final ellos me dieron la oportunidad en la asesoría de empezar a trabajar en este mundo. Y bueno, pues después de un par de conversaciones con Geray y Aiza, pues nada, empecé mi carrera un 18 de abril del 2005, 20 años no es nada, en el aeropuerto, yendo a Fuerteventura. Ese fue mi primer día de trabajo, sí. ¿Te incorporaste directamente? Me incorporé, mi onboarding fue en el aeropuerto de Gran Canaria, nunca me viajando a Fuerteventura, en un día con huelga de Winter, que cuando volvimos había huelga de, creo que eran los repartidores de agua de Teror o algo así, y tardamos como una hora en volver desde el aeropuerto o dos, no me acuerdo. Bueno, un día, como son los primeros días en cualquier trabajo, entretenido, con trajines para arriba o para abajo, de conocer gente, de aprender ciertas cosas. Fuimos Geray y yo juntos y de empezar a entender de qué iba este tema, porque no lo sabías, no lo tenías ni claro, o sea, ajá, sabías a qué venías, pero no tenías claro a todas las cosas a las que tenías que luego ir haciendo frente. Realmente, en esos primeros días, ¿qué te encontraste? ¿Cómo era Lean? ¿Quiénes éramos? Bueno, el Lean estaba, bueno, en la oficina primero estaba en Ruiz de Alda, en una primera planta o una entreplanta, porque no subías una escalería ahí que hacía como una especie de curva, y estaba Yaiza, que estaba en la recepción con una agenda donde iba gestionando un poco la agenda de Geray y luego la mía también con el tema de formaciones, y estaba unos chicos de prácticas que hacían temas de facturación, Cristo, que era otro compañero que ya no está con nosotros, y nadie más. Nadie más, no. Ya te digo, yo creo que llegué a la oficina, pues creo que el miércoles de esa semana, o sea que yo estuve creo que 1 o 2 días fuera, ya ahí sí que el espacio temporal ya no lo tengo muy controlado, pero bueno, ya llegué, me senté en una mesa y empecé a preparar, eso sí te lo puedo decir, una formación de rentas, de A3 Rent, que dimos pues un par de semanas después en Tenerife, recuerdo, bueno, en Gran Canaria y en Tenerife, pero recuerdo la de Tenerife pues fue la primera, que tienes ese nervio de decir, hostia, y esto funcionará, lo que le voy a contar yo a esta gente que deberían saber más que yo, se lo van a creer, pero bueno, yo creo que ahí empezó un poco el concepto de lo que Geray y yo queríamos hacer, que era no centrarnos solo exclusivamente en el software, sino en lo que está relacionado al software, ¿no? Pues en aquel momento explicábamos a la gente cómo sacar el certificado digital, que ahora, bueno, te sacas el DNI y ya lo tienes, pues en aquel momento le explicábamos a la gente cómo llegar a eso para poderte descargar los datos fiscales y tal, y eso fue como un punto de ruptura en los cursos habituales que solían hacer nuestros clientes, que hizo que no ganáramos la confianza
de dos pibes, porque éramos dos pibes, y que a partir de ahí pues la relación con los clientes fuese ganando velocidad. 3 puntos claves en esta trayectoria de 20 años, 3 momentos que tú destacarías como estos 3 momentos fueron importantes o fueron puntos de inflexión. Bueno, a ver, yo creo que el primero fue cuando decidimos irnos a Tenerife. Yo estuve 1 año y 3 meses viviendo en Tenerife intentando arrancar la oficina. No fue una buena época, fue un punto de inflexión porque yo creo que nos ayudó a madurar, a mí personalmente y profesionalmente, porque al final cambias tu entorno, un compromiso brutal. Correcto, con la empresa y con lo que la estás empresa. haciendo. Era la primera vez que alguien de Lean, que ya empezamos a tener cierto tamaño, pues se iba afuera y iba a gestionar una oficina casi que como para intentar arrancarla. Y haciendo cosas a las que yo no estaba acostumbrado. Yo creo que ese fue un primer momento que nos sirvió tanto a Link. Y yo, cuando hablo de Link, evidentemente hablo de Jay porque quizás al final, la pregunta anterior pues sería, pues estábamos Jay y yo, entre comillas, ¿no? Yo lo veo de esa forma, ¿no? Como ese Link. Entonces nos hizo, yo creo que madurar como empresa y luego también como trabajadores y como compañeros. Quizás ese fue el primero. Además, ya a la vuelta yo ya fui padre por primera vez, entonces ya eso te hace ir tomando otra perspectiva. La segunda fue allá por el 2016, que me hago cargo ya de todo lo que es el equipo de soporte, vamos a decir con un cargo, ¿no? Porque anteriormente pues siempre estaba por ahí y al final pues ya era el veterano y todo el mundo te pregunta y tienes mucho conocimiento. Eres la referencia. Y todo el mundo te pregunta, pero no gestionaba el equipo. Eras el líder informal, pero pasaste a tener ese liderazgo formal. Bueno, llámalo como quieras. Yo era el que todo le resolvía la duda, vamos a decirlo así. Pero sí, bueno, en esos conceptos era un líder que andaba por ahí y que cuando estaba, porque es verdad que yo creo que en el 2016, pues yo creo que hice más días de viaje que de oficina. Ahora que todo es online, pues me descojono cuando me dices que tengo 3 reuniones online. Yo llegué a hacer 3 formaciones en sitios diferentes de Tenerife en el mismo día, o sea que ya verás tú lo que me cuesta. Y luego ese sería el segundo punto de inflexión, que yo creo que es el que marca un poco el comienzo de lo que ya por un lado es Lean y por otro lado lo que soy yo también profesionalmente hablando. Y yo creo que el último ya pues ese cambio de rol ya a la cultura de C-Suite o de Chief, que para nosotros es de los 2 últimos años, pero que yo me incorporé un poquito antes a ese equipo de trabajo y que ya marca un poco la diferencia de salir del día a día y estar más en una parte de gestión, de estrategia, que a día de hoy me sigue gustando el día a día, lo reconozco. Yo te pierdes, Fede, reconócelo. Me pierdes, sí, yo por vuelo, favor. Eso yo vuelo de visión sangre estratégica, plan de está negocio. Muy bien, mola, hay que hacerlo porque al final hay que darle visión a la gente que trabaja contigo y es muy importante. Es fundamental. Es fundamental porque si no la gente va como un pollo sin cabeza. Y en estos días que tenemos del mundo, que de repente haces así y estás a 22 de abril, dices, ¿cuándo ha pasado 4 meses, ¿no? Del año? Pues es fundamental, pero reconozco que sí, me gusta esa sangre de decir, espérate, sí, yo te lo soluciono, yo te gestiono esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer que hay momentos en el que, aunque yo sé que se enteran, hay un poco de salvoconducto, lo hago, me quito el monillo. Te quitas esa sensación. Me quito el mono, sigo diciendo, coño, todavía sé, y sé más que ustedes y tal, ¿no? Estoy al día, todavía resuelvo. Sí, correcto, y me divierte, lo reconozco que me divierte. Y vamos, hace media hora hice uno, pues me pidió ahí un compañero que si se lo podía hacer, lo hice, y estaba hablando con el cliente y poco menos que se está incendiando, no sé, la NASA y era un... Bueno,
un detalle que había que tener en cuenta, se resuelve y ya está, ¿no? Y todo el mundo contento, ¿no? Entonces, bueno, esas cosillas reconozco que me pierden. Pero es verdad que si tienes que poner en un nivel de importancia, que para mí sería una equidad, el dar estrategia y visión a los equipos que trabajan contigo es fundamental, está claro. Fundamental. En esa formación de equipos, Fede, tienes una gran habilidad. No lo sé, supongo que sí. ¿Cómo has llevado la gestión de personas? Me sale solo. Yo no he hecho ni un curso, no me he parado a buscar un tutorial en YouTube, vamos a decirlo así, en plan, compadre, de cómo se hace esto. No quiero caer aquí ahora que soy un máquina, porque no lo soy, sino que me sale solo. Sí es verdad que desde hace mucho tiempo, pues siempre he jugado a deportes de equipo, principalmente baloncesto. Está completamente relacionado, ¿no? Sí, he sido entrenador. Mi última época como entrenador, porque es verdad que luego lo dejé de lado un poco, pues, porque al final tampoco te llama mucho más la atención de lo que estás haciendo y lo terminas dejando de lado. Entrenaba a gente que era más grande que yo. Y a día de hoy recuerdo alguna anécdota en alguna cena donde me pedían el DNI para ver si podía beber con ellos. No, era una broma porque ya era bastante adulto, pero sí es verdad que era... Ya entrenaba a gente que tenía a lo mejor 10 y 12 años más que yo. Y reconozco que con esas generaciones, que fueron 2 o 3 años seguidos, a ellos les llamaba la atención que yo no tenía que gritar, que no tenía que volverme loco, ni imponerme para que hicieran las cosas que yo les pedía, ¿no? Y aquí, pues, es más o menos lo mismo. Es decir, es verdad que aquí también tengo el conocimiento, ¿no? Y al final, pues claro, la gente te busca y lo sabes transmitir. Y yo creo que esa es la clave, que lo sabes transmitir. En el libro que me regalaron con las firmas le pedí a la gente que quisiese que escribiera lo que le apeteciera también, ¿no? Y me sorprendió que en varios de los comentarios sale gracias por hacer fácil lo difícil, ¿no? ¿Sabes? Digo, yo personalmente no tengo esa visión, lógicamente, ¿vale? Yo igual a lo mejor lo estoy viendo fácil siempre, ¿no? Pero sí es verdad que es innato y me sale. Y me sale solo. De esa manera natural. Sí es cierto que está relacionado con ese trabajo en equipo en el deporte, esa gestión de personas, que a mí algo que me llamó la atención, si me lo permites contarte mi visión de cuando te conocí, sí fue ese manejo de gestión de personas, esa visión que tú tienes de ver las habilidades o los déficits, las potencialidades, y como si potenciabas eso y como si intentabas compaginar en el equipo esos déficits que pudieras detectar. Entonces, además lo hacías de una manera natural y yo siempre hablo contigo que creo que está completamente relacionado con esa formación en equipos deportivos, ¿no? Esa lectura de la persona que... Entiendo que sí. No lo sé, me sale solo como otras cosas y quizás a lo mejor es por eso que al final funciona, ¿no? Y pues no es lo mismo leer y que te digan tienes que hacerlo así, porque yo creo que eso no está puesto en ningún manual, ni hay una manera clara de saber cómo tienes que gestionar a las personas, ni los equipos. Pero sí es verdad que a la hora de transmitir, pues bueno, y que hay una parte me siento cómodo. Eres también bastante pedagógico. Es decir, acoges a la gente y les enseñas, los animas, los empujas a que prueben, a que se atrevan, a que se caigan. Sí, a ver, yo lo tengo claro. Es decir, hay una parte del conocimiento que tú tienes que ganar que es porque te das una hostia. Es decir, yo no me creo a nadie que diga, no, es que yo aprendí, esto no falla nunca. Mentira. Es un mentira. O sea, pero vamos, indudable. No me lo creo. Así directamente. En el error está el aprendizaje. Es que es así. Mira, el otro día, no, hará unas semanas, no me acuerdo ya. El Peque Hugo juega al básquet, pierden un partido que deberían haber ganado, y estando hablando con el grupo de padres y tal, que nos llevamos muy bien y tal, entre varios digo, pero si lo mejor que les viene es que pierdan. Porque van a aprender, van a entender lo que sale, porque al final si ganas todos los días,
es que te terminas hasta relajando porque dices vas tú, en automático. exacto. Entonces, yo creo que y esto creo que ahí sale de costo al principio entenderlo. Y digo, sí, déjalos que se estampen, ¿no? Era como, si yo lo estoy viendo que se va a dar una leña, pero déjalo. Es esa caída controlada, ¿no? Exacto, pero yo voy tirando por aquí un par de salvavidas y los tenemos controlados y luego ya retomamos. Entonces, claro, hay que atreverse. Esa es la parte, quizás hay que gestionar el equipo, darse cuenta de esa situación, pero luego está el de las personas, y las personas se tienen que atrever a hacer las cosas. Si no te atreves a hacerlas, yo hace 20 años no me hubiese atrevido a dar una formación de renta a personas que ya hacían renta, pues probablemente no estaría aquí ahora. Entonces hay que atreverse con una red. Con red, porque te tienes que preparar, no porque tengas a otro al lado que te vaya a sacar las castañas del fuego, no, porque te tienes que preparar tú, y eso tiene que llevar tiempo. Entonces, pues sí, a mí me gustaría, lógicamente, trabajar 8 horas, que me paguen una fortuna, y las otras 16, entre que duermo, descanso y me dedico a lo que yo quiero, oye, sí, pero es que hay veces que para las 8 horas del trabajo tienes que invertir un poco de tu tiempo personal para crecer ahí. Pero a ver, que esas 2, 3 horas que le puedas dedicar un día, las vas a multiplicar por 200.000 luego en tu experiencia laboral, porque vas a hacer cosas más rápido, porque, yo qué sé, la manera en la que se lo transmites al cliente te va a ayudar a que lo entienda mejor y te va a dar menos problemas posteriormente. Son esas situaciones. Entonces, hay que atreverse a hacer las cosas con cierta red, pero eso tiene que salir de las personas, y eso quizás es la parte que se ha perdido en las nuevas generaciones, desde mi punto de vista. Yo ya soy un viejo joven, pero yo creo que las nuevas generaciones han perdido no el interés, al revés, porque tienen más interés todavía, ¿sabes?, en querer hacer cosas y tal, pero se atreven poco porque no se sienten preparados y están esperando que alguien que les prepare. Y la multitarea, ¿no? Bueno, el todoterreno. El a ser mí, un todoterreno y abarcar y darle, y venga, y pruebo, y aprendo, y caigo, y... Es que es así. Es así con todo. Es decir, no, con la vida. es que es así, no puede ser de otra manera. Es decir, yo tengo 2 niños. Una niña de 14, Sara, y Hugo, que tiene 11. Y yo no tengo un manual de instrucciones con los chiquillos. Es decir, vamos, es que cuando me los dieron hice así, digo, no tiene pilas, ¿vale? Ni tiene manual de instrucciones. Digo, ¿esto cómo se hace, no? Pues con el trabajo es lo mismo. Entonces, al final tienes que ir probando y tienes que ir haciendo cosas. Lógicamente, no vas a hacer las mismas pruebas, evidentemente, ¿no? Pero tienes que ir aprendiendo y te tienes que atrever a hacerlas, pero en cierta medida también te tienes que preparar para hacerlas, para intentar hacerlas, exacto. Sí, sí. ¿Algo que no repetirías de estos 20 años? Yo creo que nada. Nada. No, porque mira, los malos momentos, que los han habido y complicados, bastante duros, sirvieron. Y te sirven en el plano personal para tú también aprender a, hostias, pues esto tenía que haberlo dicho de esta forma, o me pasé haciendo esto, o joder, tengo que tener en cuenta estas historias porque a lo mejor tú estás pensando que esto es así y resulta que es de otra manera. Y por otro lado, la empresa también la ha servido para crecer. Entonces, haberlo hecho de otra manera a lo mejor, pero yo creo que lo haría igual. A ver, reconozco que en estos 20 años y los 46 que tengo me lo he pasado de puta madre. Trabajando yo en lo personal. Claro que hay momentos chungos y momentos malos, pero con balanza o sin balanza. Y yo estoy contento. Es que, bueno, creo que hicimos una vez un taller de algo de esto y yo me acuerdo de mi respuesta. Y dije, me quedé así. Dije, mira, yo es que me lo he pasado de puta madre todo este tiempo. Entonces, oye, que mañana me muera, digo, pues, joder, que venga la banda de Gaete y me toque lo tendré en cuenta. la esta, ¿sabes? Pero que me lo he pasado bien. Entonces, no pienso en, bueno, esto lo podía haber hecho de otra manera, pero no hacerlo, no. Yo creo que hay que hacerlo. Si se tuvo que hacer en ese momento, pues mira, bienvenido sea. Algo que forma parte de nuestro ADN, Fede, es, y me gustaría que lo contaras porque sé que hay mucha gente que no lo sabe, es nuestro hashtag Esto no se para. ¿Vale? Que creo que hay mucha gente que no sabe dónde sale el hashtag.
Sí. Pero es tuyo. Bueno, lo mío es copiado también de otros, ¿vale? Ajá. Pero bueno, a ver, que yo no soy el inventor de esto, no, pero en Lean sí, lo introduzco. Lo introduzco en una jornada en el Cortijo. Soy incapaz de decirte el año, pero creo que era 2012 o 2013, ¿vale? Además, me acuerdo, bueno, nos pidieron a varias personas que hiciésemos una presentación un poco de quiénes éramos en Lean, que hacíamos, tal, porque, bueno, empezábamos a crecer, empezaba a haber gente y tal. Y bueno, la empresa pues tenía un poco esa idea, ¿no? Entonces yo recuerdo hacer una presentación que la primera parte sale de un corto de Dani Rovira, en uno de sus monólogos, donde dice, yo hago de todo, yo hago de todo, yo hago de todo, yo hasta enero no sé qué, no sé cuánto. Búsquenlo en YouTube, pues está por ahí. Y el final es, el equipo ciclista Movistar tiene un documental que también está por YouTube, donde termina con el esto no se pare, una reflexión en el sentido de que van en bicicleta y en la bici pues tienes que seguir siempre hasta el final, y viene de ahí, del esto no se para. Yo lo puse un poco como esto no se para, pero no es que la rueda no pare porque no tal, sino esto no se para en que tú tienes que crecer, tú tienes que aportar, tú tienes que hacer, porque esto, si se hace más grande, pues todos vamos a ganar más, evidentemente. Entonces, viene ahí, viene de esa jornada. 2013, 2014, sí. Y si te das cuenta, entiendo que nunca pensaste que fuera a tener esta repercusión. No, vamos, ni de coña. Ni de coña, es que, es más, yo lo puse porque me gustaba la canción, que es una canción de Facto de la Fe. Y la canción me gustaba, y entonces como sabía que esa canción salía en ese documental, dije pues mira, lo voy a poner como un cierre y tal, que queda guay. Yo no reconozco que tú decías al principio, ¿no? La creatividad, mi parte creativa yo creo que ahí murió, porque no soy no soy el tío más creativo del mundo, las cosas como son. Pero sí es verdad que esa cuadró y hasta la fecha, ¿no? Y bueno, prueba de ello la camiseta del Gran Canaria, ¿no? Que me regalaron con el hashtag en la parte inferior. En casa, pues los pequeños a veces me lo dicen. Yo en algunas publicaciones que hago de vez en cuando en las redes sociales, pues lo pongo. Sí, la verdad es que es curioso. Son estas cosas que haces porque yo lo pongo y de repente queda ahí y se perpetúa. Y se perpetúa en el tiempo. Y la verdad que sí. Quiero aclarar que no es mío, que luego a ver si los derechos de autor y tal, no es mío. Yo lo cogí copiado de otro sitio y cuadró y quedó muy bien. Una recomendación, Fede, a las nuevas generaciones, las nuevas incorporaciones, la gente que está llegando, que está aterrizando, que está descubriendo qué es Lean. A ver, la recomendación es que no tengan miedo. Que tengan respeto, pero que no tengan miedo, que se atrevan a hacer las cosas, que quieran hacerlas, que quieran aprender y que no tengan miedo a estar mucho tiempo en un sitio. Ahora parece que tienes que estar saltando de un lado al otro, ¿no? Mira, yo admiro a gente, bueno, lo voy a hacer un símil, ¿vale? No sé si a todo el mundo le gustará, pero yo que hago bastante deporte, yo admiro a la gente que va al gimnasio a mirarse en el espejo mientras hace pesas. Pues a mí personalmente me parece lo más aburrido del mundo, pero van todos los días, o 3 o 4 días a la semana, y hay que estar ahí, y hay que hacerlo. Yo salgo con la bicicleta, me voy a correr y tal, y si uno ves un día por un sitio, vas por otro, y quieras o no, vas cambiando el entorno, sí, también hay que tener esa constancia, pero, joder, hacer todos los días lo mismo. Pero no hay que tener miedo en querer hacer todos los días lo mismo, porque al final no estás haciendo todos los días lo mismo. Eso te quería preguntar, tú llevas 20 años haciendo lo mismo. Y no hago todos los días lo mismo, Eso. Es decir... Tremenda evolución, ¿no? Sí, sí. Todo un proceso. Antes decías que no eras creativo y discrepo contigo porque estoy completamente segura, no he estado los 20 años, pero el tiempo que he estado sí lo he visto y hay una continua reinvención de ti mismo, Fede. Sí, bueno, pues al final... ¿O te adaptas? Bueno, este es un leitmotiv de las presentaciones de Yaiza, ¿no? Ahora voy a quedar mal porque voy a decir mal, pero no sobrevive el que no se adapta. Entonces, al final, sí, te tienes que ir adaptando y tienes que ir creciendo tú y adaptándote a también cómo viene el entorno. Vives en nuevas tecnologías, tu trabajo está íntimamente relacionado con la tecnología, el software, pues tienes que aprender.
y te tienes que enterar de qué va. Y Eray lo decía en las jornadas de Lanzarote, en el Princesa y Aiza. Vamos a hablar mucho de APIs y de token. Yo, en ese momento, yo sabía ya lo que era el API, el token y todo lo que viene por detrás. No tengo ni idea de cómo se genera el maravilloso token, pero sé para qué sirve y sé qué necesidad tenemos para poderlo gestionar. Y a mí no me lo ha enseñado nadie. Me he puesto yo, vas aprendiendo, pruebo, fallo, vuelvo, pregunto al que sabe, vuelvo, hago. Y eso quizás es sobre lo que me preguntabas, el mejor consejo para la gente que se incorpora. Ahora vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? Esto es y tiene que salir chispita, ¿sabes? Aquí por todos lados, purpurina, y si no, coño, pues no, ¿sabes? No hay problema en perpetuarte y quedarte toda la vida haciendo lo mismo, ¿sabes? Pero hay gente aquí en Link que está trabajando, que dentro de su puesto de trabajo hace muchas cosas diferentes en el mismo día. Juanma lleva 20 años, los cumple creo que es en el mes de noviembre también. Carmelo, otro compañero de Tenerife, que lleva, no sé si no son 25, son 30 años trabajando y relacionado al mundo de la informática, pues seguro que más de 20. Y tú lo ves que el tío disfruta. Eso. Y está haciendo lo mismo. ¿El disfrute? Sí, está claro. Que si tienes, a ver, dejemos claras las cosas, que venimos todos obligados a trabajar por un salario para pagar, pues dentro de este mundo en el que nos han metido, hipotecas, facturas, que quiero irme de viaje, que quiero una zapatilla de no sé qué o que quiero lo otro, ¿vale? Saltando eso, pues tienes que venir a pasártelo bien. Si no te lo pasas bien, no estás en tu sitio correcto. No funciona. Además. No, porque vienes amargado, joder. Si, para eso ponte a ver las noticias. O sea, que también te lo recomiendo, que las apagues. que ahora te puedes enterar de lo que pasa en el mundo de múltiples maneras y con muchísima mejor información. Pero si tú vienes a tu trabajo y no estás feliz, tío... yo que pasé esa época, lo reconozco, dentro de Link es duro. Pero, igual que la empresa te puede poner los medios para que puedas cambiar esa manera de tal, tú tienes que poner la tuya. O sea, si tú todos los días vas a venir con la cara larga y no me gusta lo que hago y esto es un coñazo y tal, coño, preséntala a voluntario y búscate otra cosa. Claro. No te aferres a un puesto que no te gusta, porque al final se te pasan los días y aquí estamos una vez. Como dice la canción, estamos 2 días y uno de prestado, así que no pierdas el tiempo en eso, ¿sabes? Entonces quizás eso también... Para la gente joven, yo creo que eso sí lo tienen muy claro. Es decir, si no les hace tilín, aquí no me quedo, me voy a otro lado. Y para la gente que está, yo creo que es importante aprender a disfrutar. Y yo creo que eso también, cuando haces las cosas y las haces bien, tú mismo, sí, coño, ¿sabes? Hay muchas veces que en la oficina me ven que levanto los brazos, ¿sabes? Como si estuviese celebrando una victoria, ¿no? Y yo mismo me digo, es que soy un máquina. Es que lo hice. ¿Sabes? Pero porque yo un tal o porque se me ocurrió no sé qué, que a lo mejor son pequeños logros, pero bueno, eso no me tiene que venir a mí nadie. ¡Ey, tío, qué máquina eres! A mí personalmente es algo que no me hace falta, pero porque a lo mejor yo mismo me lo hago, ¿no? Entonces también esa parte de entusiasmo lo tienes que poner tú. Si no... Apaga y vámonos. Para todos. ¿Hacia dónde va Link? ¿Futuro? Bueno, vamos para Vegeta. Y es que es crecimiento exponencial, ¿vale? Es decir, al final empezamos vendiendo A3. A mí a día de hoy hay gente que me conoce porque soy Fedel de A3, ¿vale? Es decir, he tenido situaciones por ahí en donde me dice, pero espérate, que tú eres Fedel de A3. Y a lo mejor llevar 3, 4 meses hablando con personas en entornos que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Pues eso, empezamos vendiendo A3. De repente empezamos a vender servicios relacionados con A3. Empezamos a hacer que esos servicios sean cada vez más potentes, más grandes. Empezamos a desarrollar software alrededor de las soluciones de Walter. Bueno, nos convertimos en consultora tecnológica, pero no por nada, sino por propia naturaleza. Es
No es que aquí vengamos y forzamos, no es que ahora tenemos que decir que somos... No, es que es así. Es decir, una consultora tecnológica hace lo que nosotros hacemos, entonces eso hace que vaya creciendo. Y lo bonito es que va naciendo solo, pero en base al desarrollo de las mismas personas que están en la compañía, y eso al final es bueno, ¿sabes? Entonces yo creo que, bueno, al Lean le quedan creo que muchos años de madurez. Es que cuanto menos tiene hace 2 años el carnet de conducir, o sea, que son pipiolos, estarían, si lo asemejamos a una persona, estarían en la universidad, ¿no? Entonces yo creo que le queda mucho recorrido, y la parte buena es que ese recorrido está siendo natural y va todo relacionado, ¿verdad?, al software, y eso hace que en esta época que vivimos, que va todo muy relacionado a la tecnología, pues esa cultura de no parar, de querer ir hacia sitios nuevos, pues nos hacen desarrollarnos. Y yo creo que esa parte es muy, muy chula y muy entretenida, y la gente que está en la casa yo creo que lo está viendo y lo está disfrutando. Y lo está disfrutando. Como en todo buen cumpleaños, un deseo. Bueno, no sé. Que le vaya bien a todo el mundo. Si es que no... soy muy simple. Yo soy azul, verde y para rojo. Ti. Yo, para mí, mira, así, de pronto, te voy a poner el mismo que le dije a Yais hace 20 años cuando nos sentamos un viernes por la tarde a una entrevista. Sí, un viernes por la tarde a las 7:30 de la tarde. A mí déjame ser autónomo. ¿Sabes? Déjame, ¿qué tal? Yo estoy dentro de la política de la empresa, tal, en aquel momento, ¿no? Pero déjame ser quien soy, ¿sabes? Que, entre comillas, yo me conozco. Eso, cuando llegas a decirlo, es como... ¿Me vas a firmar un talón blanco, no? Es como, contando. Espérate, ¿a dónde vas, chaval? Relájate. Pero bueno, sería quizás a lo mejor ese deseo, que sé de sobra que no tengo problema en tenerlo, ¿no? Porque quizá también esa es la parte de esa esencia, ¿no? De gestionarlo y de hacerlo, ¿vale? Quizás a lo mejor esa es la parte de creatividad. No lo sé. ¿Alguna anécdota que te gustaría contarnos? Algo gracioso. Si nos reímos, esta gente dice que te regala la taza. No, la taza me la voy a llevar igualmente. Eso ya lo doy por descontado. A ver, anécdotas hay tropecientas. ¿Alguna que se pueda contar? Ya hay menos. No, pero mira. A ver, una que... no sé por qué, pero la gente lo pasa fatal. Pero, joder, es cojonudo. En todas las jornadas de Lean, la gente nueva, que es el primer año en la casa, pues yo me gasto mi cara y los levanto y los pongo encima de una silla y les hago hablar. Entonces, claro, la gente se queda, además ya va un run, bueno, ya tú eres nuevo este año, cuando se anuncia la jornada, vete preparando el discurso, porque Fede te va a sacar, está claro, ¿no? Entonces... Hubo un año que eran como 20 nuevos, ¿no? Entonces, claro, aquello se fue y siempre normalmente lo hacemos la noche antes, la misma noche donde pues nos vamos de fiesta, ¿no? Y sí, la gente lo pasa fatal porque les obliga a subirse a una silla y les obliga a decir unas palabras, que puede ser, estoy encantado de estar aquí, pero que normalmente la gente, no sé por qué, se emociona, se esparrama y claro, yo hay un momento donde me quedo, wow, ¿sabes? Que he generado, que he creado, exacto, ¿no? Correcto, entonces te como lo pasas lo del bien. hashtag, ¿no? Algo así. Yo lo saco y esto es lo que hay. Y la gente, claro, hay es mucho... una tradición que se ha generado. Y hay mucho cabrón suelto que empieza a meter fuego desde meses antes y empieza... Vete preparándote lo que tienes que decir, no sé qué. Y es verdad que en las últimas no lo hicimos porque somos 70 y es muy complicado organizar esa fiesta. Pero sí, la gente lo pasa mal, pero es súper entretenido porque luego la gente se expresa y se expresa normalmente en términos de cariño porque a la gente que a lo mejor lleva un mes, que va a decir en un mes. Pero no, la gente se deja al final, les cuesta. El mejor, sin duda, fue Idafe en una gente Tenerife en el 2018, donde de repente dice, porque todos somos naturaleza, y yo creo que ese momento ese está también perpetuado en Lean, y yo creo que fue buenísimo. Pero bueno, todo el mundo,
Bueno, el otro día cuando me dan los regalos, está Tarna, también me lo dijo, dice, este es el karma por hacernos subir a todos en las jornadas, ¿no? En la silla, dice, este es el karma, ¿no? Pues sí, porque al final, pero yo creo que es una señal de identidad y mola que la gente al final pues lo tenga. Bueno, ahora ya no lo hacemos porque somos muchos y terminaríamos mucha tarde, pero mola que la gente lo tenga, sí. Al final es eso. No lo hacemos, pero sí hay ese momento previo en el que... Sí, ya te lo digo, aquí hay mucho cabrón suelto que va ahí lanzando y yo creo que eso son partes también de las empresas, de las culturas de las empresas. Sí, porque al final no es solo somos esto, somos más guapos, más feos, hacemos esto, hacemos lo otro, sino los rituales que hay internos, ¿no? De estas cosillas, ¿no? Hay uno que yo suelo decir, o solía decir cuando estaba en soporte, que la palabra tranquilo estaba prohibido. Y decían, ¿pero por qué? Digo, porque cuando tú digas tranquilo, el día empieza a haber más volumen de tráfico de llamadas, que no hay ningún problema, pues se soporta y se gestiona, ¿no? Pero era como decir, coño, está la cosa tranquila, ¿no? Entonces en ese momento yo siempre me levantaba, hacía un gesto como, no se puede decir esto, por favor, y tal, porque además coincidía que de repente, pues por naturaleza, se generaba el movimiento, ¿no? Y esa era otra situación así curiosa. Pero sí, anécdotas hay muchas. Que te diré que se sigue manteniendo. Sí, eso sí, se sigue manteniendo. Sí, y te porque digo yo que... cada vez que voy a soporte digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y ahí vamos, movimiento. Sí, pero la palabra tranquilo es cierto que no se dice. No se dice. No está prohibida porque no soy de prohibir, pero sí es verdad que recomiendas no comentarlo porque, bueno, son como rituales. Al final cada uno tiene sus cosillas y las tiene. Y, bueno, está bien. Son cosas. Molan esas tradiciones como... Pues la gente de 6 se va a comer o de copas cuando cierran los periodos, o los chicos del equipo de soporte cuando terminan las campañas pues quedan unos cuantos para tal, o principalmente pues los de Project se van a echar el partido de fútbol, que suele ser ya más genérico con más gente de la empresa, pues todo el mundo tiene sus cositas y sus historias, pues la gente de finanzas en enero que normalmente vienen todo el mes, cuando terminan sé que hacen alguna cosita porque se traen sus queques y sus historias. Al final esos rituales son también cultura de empresa y eso también hace que la gente quiera participar de ellos y bueno, pues como traer el queque del cumpleaños, que es una chorrada, pero esto también empezó, no traes nada. Y el no traes nada, de mirarte a la cara y decirte, que no traes nada por tu cumpleaños. Vale, y tal. Es como, y ahora entra el nuevo y el nuevo trae el queque sin decir absolutamente nada, ¿no? Entonces es como, bien, genial. Y pues que si no el queque y el único que no trae un queque todos los años soy yo. No lo he traído nunca. Creo que un año traje un par de queques de Rosarito y poco más. O sea, no he hecho nunca nada. Pero claro, ¿quién me va a decir a mí que no traigas? Me la apunto. Te ganaste la taza. Venga, gracias. Ahora me la llevo. Un placer, Fede. Por mi parte, listo. Que pueda seguir viendo como cumpleaños, que significa que los cumpliré yo. Sí. Y ha sido un gusto acompañarte en este recorrido y en este recuerdo de tu trayectoria. Encantado de estar aquí, de contarlo. Yo me tiraría hablando aquí un par de días si quisiera. Si nos dejan. Si nos dejan, y si pudiera contar historias, pues contaría muchas principalmente de risa, por momentos muy guays que hemos vivido, pero bueno, como dije el otro día, no era por 20 más, porque ya serían 40 cotizados más unos cuantos que tengo por detrás. Yo me quiero prejubilar. No hay necesidad. Vamos a ir tirándola aquí. Pero bueno, yo mientras tenga fuerza, tenga ganas y nos lo sigamos pasando bien, ahí estaré. Me gusta lo que hago, me gusta disfrutar con el contacto. Ahora estoy en otra ubicación dentro de la empresa y hombre, siempre tardas ahí en decir, vamos a encajar, cómo nos metemos aquí y tal. Pero ya empiezas a disfrutar con lo que haces, has disfrutado, pero ya la relación que vas teniendo con la gente alrededor, pues ya es como, entendió lo que dije. Más natural. Es más natural y tal, y bueno, bien. Y al final, como decíamos también al principio,
el seguir soltando mis perlitas por ahí, déjame hacer esto, que así me entretengo un poco y tal, pues yo encantado. Así que, bueno, si son 20 años más, mejor, y si son 30, pues tampoco pasa nada, que no tengo ningún problema mientras el cuerpo aguante. Y creo que hay gasolina, pues seguiremos. Seguiremos disfrutando. Seguro, Gracias, esto no se para. Fred. Gracias a ti, Lucía.